Voy a ser directo. Hacer dinero no es el problema. El problema es cómo lo hacemos. Durante años nos vendieron la idea de que los negocios son una guerra, que para ganar, alguien más tiene que perder, que el éxito se mide en facturas, no en impacto. Pero esa mentalidad está quedando obsoleta. Humanizar los negocios no es una moda, es una necesidad, porque las empresas que solo buscan dinero, piensa un segundo, pueda que se estén vaciando por dentro. Clientes que no regresan, empleados que solo cumplen horarios, marcas que nadie recuerda después de que se van. Pero las compañías que buscan impacto trascienden, construyen futuro. Piensa en Patagonia, en Zappos, en Starbucks, empresas que pusieron a la gente en el centro y curiosamente ganaron más dinero que aquellas que solo pensaban en ganar dinero. Hoy vamos a hablar de lo que realmente importa en los negocios, de cómo hacer empresas sin perder el alma, sobre por qué el futuro no es de los que más tienen, sino es de los más humanos. También contaremos historias de la psicología, de estudiar telecomunicaciones, de una variable importante entre analizar el valor del esfuerzo versus el reconocimiento social. Y bueno, vamos a hablar de una historia fascinante que la marcó a nuestra invitada de hoy. Arranquemos. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio, vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestra invitada de hoy se llama Eliana Guerra. Ella hace parte de una familia de 4, son 2 hermanas. Su papá le enseñó la berraquera, la independencia. Es como su lugar seguro para conversar sobre diferentes decisiones. Por el otro lado, su mamá trabajó en salud, fue enfermera hasta que fue mamá. Y ahí ella le enseñó el valor de cuidar, de alimentarse bien. Y quiero arrancar este episodio con un mensaje clave sobre las conversaciones potentes que tenemos en las organizaciones. Yo nací y tuve mi primera conversación tensionante. Yo no sé, no le he preguntado a mis papás, pero creo que parte de las conversaciones en todas las organizaciones es tener un poquito también de argumentos hacia el otro y de entender los argumentos del otro, cuáles son como tus posiciones, o sea, qué está ahí que puede generar valor, qué te estoy dando que te puede generar valor y dónde nos encontramos, o también dónde no nos encontramos. Pues también he aprendido en el largo camino y también como con hartas cicatrices, pues dónde no engancharse, pues y creo que conversaciones duras se han tenido a lo largo de todo el camino. Las más duras, pues creo que las he dado con los líderes. Yo creo que cuando alguien me dice, Eli, pues tú eres una persona muy comercial, yo dudo
pero siempre me ha tocado vender las ideas, o sea, y en muchas ideas para obtener el sí, pues en muchas, yo creo que en ese camino no tuve ningún no, pero para el sí, uy, sí que había que lucharlo, ¿sí? Entonces era más como llenar esas conversaciones de argumentos, de datos, pues ahí aprendí que uno tenía que tener los datos del negocio, de lo que estás haciendo al día, porque finalmente cuando te preguntan a ti ya tenían la información y pues no se podía uno equivocar realmente. Entonces, pues con argumentos, con datos y pues realmente mostrando también resultados, creo que los caminos se van abriendo. Quiero dejarte una reflexión profunda y crítica que vivió en una de las familias empresarias con las que estuvo. Creo que con la persona se hace la plata y eso se vivía al interior del negocio. En el tiempo que tuve la posibilidad de estar ahí, los dueños específicamente llevaban este mensaje y adicional se metían en comprometerse con que si la persona crecía, la organización crecía. Creo que ahí fue un momento también para aprender otras cosas y otra forma de acompañar una familia donde desde cómo crecen las personas apalanca el crecimiento de una organización. Y es otra visión diferente, pues que también se lograron también otros aprendizajes interesantes en ese transitar. Parte, digamos, Ricky, de lo que yo he aprendido es que las personas que trabajen con uno, pues finalmente, pues que vayan evolucionando. Pues de hecho, no hay, pues es un muy buen indicador cuando tú entrevistas a un líder y le preguntas cuántas personas de las que han trabajado contigo están en cargos similares o en cargos superiores a los tuyos, encuentra uno la bondad del ser humano para poder desarrollar a otros, pero también la posibilidad de realmente hacer que lo humano se vea en el día a día, o sea, cómo desarrollas a los otros, porque en la medida que los otros crezcan, los negocios donde están impactados por esas personas también crecen. Entonces, creo que ahí está el valor pues del ejercicio, de lo que uno hace al interior de una organización. Ya les explicaré de dónde viene esta idea. Ténganme paciencia, lo vamos a entender más adelante. Ahora quiero que conozcan un poco más de esta hacker y de una reflexión que la ha dejado marcada, podría uno decir, cuando estaba cursando los 2 últimos años del colegio, que tiene que ver con eso de el valor del esfuerzo versus obtener o no reconocimiento social. Bueno, voy a ser la número 1 porque yo veía que pues mi hermana salía con medallas y medallas colgadas y pues no la regañaban tanto, a mí me regañaban más mis papás. Entonces yo decía, bueno, voy a ser una niña juiciosa y eso pues finalmente te traerá pues algunos premios, ¿cierto? Cuando hago eso en 10º y 11, mi mamá me acompaña por las calificaciones, lo recuerdo muy bien, no se me va a olvidar. Y la directora de grupo en la entrega de las calificaciones, pues la verdad, estaba segura que me ganaba el primer puesto. Pues digamos que no había forma que no, porque lo había hecho muy bien. Esta persona dice, bueno, creo que te tienes que esforzar más. Si te esfuerzas más, pues quizás pues no puedas hacer mejor. Y yo decía, esforzar. Entonces yo decía, creo que lo hice muy bien, no necesito que me den un puesto o un número, voy a seguir siendo la persona que siempre he sido, o sea, risueña, auténtica, extrovertida. Escogió estudiar ingeniería de telecomunicaciones en la Santo Tomás. Ella era la segunda generación que entraba en esa carrera y lo veía como la carrera del futuro, en el 2004, mejor dicho. Claro, la carrera del futuro, pero a mí me hacía como falta esa parte humana, o sea, de la conversación con el otro, de
de la interacción, era algo muy técnico, entonces como que me recargaba como con las personas, pero no era lo mismo, no era tan feliz y digamos que en silencio empecé a mirar qué era lo que quería realmente estudiar, sin decirle a mis papás, o sea, ni a mi papá ni a mi mamá, y empecé como a explorar un poco, entonces pues vi Derecho en la Universidad de Medellín, empecé a mirar el pensum de Psicología en la Universidad de San Buenaventura, miré en EAFIT también Administración, bueno, como para ver opciones, y de un momento a otro llamé a una tía que trabajaba en la Universidad de San Buenaventura y le dije que si me ayudaba a entrar a la universidad a estudiar psicología. Entonces, pues ella hermosa me acompañó en todo ese proceso y un día, pues mis papás estaban en su habitación y llegué y les dije que no quería estudiar más la carrera y adicional, pues que quería estudiar psicología. No te imaginas, o sea, mi mamá hizo varias preguntas, algunas no pude responderle y mi papá me dijo, bueno, ¿qué formularios hay que llenar? ¿Qué cosas hay que hacer? Y lo importante es que sean felices. Pues él siempre nos ha dicho eso. Mi mamá, en su silencio, pues acompañó el proceso. Años atrás, muy tarde, después, más o menos 10 años después que fui a una cita médica donde la médica de la familia me dijo que yo cómo estaba, yo le dije supremamente bien, estudié psicología, estudié esto. Me dice, ¿y a tu mamá cómo le dio de duro? Y yo dije, ¿qué? Me dijo, sí, demasiado, porque pues finalmente quizás ella pensaba que era una carrera que pues me iba a morir de hambre, pues y era lo que pensaba todo el mundo. Y adicional que en el colegio, pues cuando las personas escogieron esa carrera, pues me cayó encima lo que dije, porque dije que era una carrera que estudiaba solamente las personas que no querían enfrentarse a las matemáticas o a otros retos. Entonces, bueno, escogí psicología. Fíjate que cuando escogí la carrera, no la escogí precisamente porque quería hacer clínica, sino que era un prerequisito para estudiar otra carrera que se llamaba pues, el tema de la psicotrónica y pues también cómo acompañar como todo un tema de investigación en ese momento, el tema de las afasias, de las agnosias y todo eso, pues en implantes. Había una carrera en Europa que me gustaba muchísimo, pero tenía uno que tener como prerequisito para estudiarlo, ingeniería, psicología o medicina. Y escogí psicología. ¿Qué tiene especial? Cuando me preguntas eso en el trayecto, en el transcurso de la carrera, entender el comportamiento humano me pareció pues un viaje fantástico. No solamente desde el comportamiento per se, sino de todo lo que hay en nuestra biología, nuestra neuropsicología, que ayuda a que seamos lo que somos e interactuemos en diferentes ambientes de una manera u otra. Entonces, en ese momento me llamaba mucho la atención la psicología del consumidor, cómo se comportaban las personas, cómo se comportaban los clientes, cómo llegarle a las personas con ciertos productos. Nunca hice nada de psicología del consumidor. La vida me llevó a otros escenarios, pero realmente pues lo que más disfruté es todo este viaje del conocimiento del ser humano. Y ahora pienso que cualquier persona en cualquier posición, pues ojalá toque algunos pinitos de la psicología en su proceso de formación personal y profesional. Hagamos una pausa y vámonos a una historia que ocurre en 1879 en una pequeña sala de la Universidad de Leipzig. Hay un hombre con gafas redondas y barba blanca que estaba a punto de cambiar la historia. Wilhelm Wundt no quería hablar sobre la mente, quería medirla. Ya te voy a explicar de qué se trata. Él decía que la psicología no es filosofía, es ciencia. Hasta ese momento, en esa época la mente era terreno de filósofos, pero Wundt tenía otra idea. Y él decía, si podíamos estudiar el cuerpo con precisión, ¿por qué no hacer lo mismo con los pensamientos, con las emociones y con las percepciones? Y así nació el primer laboratorio de psicología experimental. Wundt y su equipo usaban cronómetros y estímulos visuales para ir viendo qué tan rápido reaccionaban los pacientes, cómo procesaban el mundo y cómo se formaban las ideas.
Una de las frases que más me gusta que él dice es que el pensamiento es el resultado de la experiencia y la percepción, porque con esos experimentos se comenzó a dar inicio a la psicología como ciencia. O sea, ponte a pensar un segundo. Sin él no existirían Freud, Pavlov o Skinner. No existiría la psicología como la conocemos hoy. Y te dejo con esta frase que dice que la mente es como un reloj. Si entiendes sus engranajes, puedes comprender su funcionamiento. Pues gracias, Bunt, y nos permitiste saber que la mente no es un misterio inalcanzable. Es un fenómeno que necesitamos estudiar, entender y hackear. Y Eliana, volviendo a la historia, comenzó a ponerlo en práctica. Y atención a esta historia, porque tiene que ver algo con eso que vivió en el colegio, pero esta vez con una jefa. Disfruté todo ese proceso de aprendizaje. Cuando ya iba terminando la universidad, salió la posibilidad de hacer mi práctica de psicología en la Universidad Nacional. Esa fue mi primera experiencia laboral como psicóloga en la Universidad Nacional, en la seccional salud. Yo tenía 2 consultorios, uno en la Facultad de Minas y otro en la Facultad de Agronomía, en las 2 sedes que hay que había en ese momento en Medellín. Es súper particular, Ricky, que cuando yo voy a la entrevista, una médica que era la directora de la seccional salud de la universidad me pregunta y me dice, otra vez me vuelvo a encontrar con esa profesora del colegio, y tú tan chiquita, ¿qué vas a venir a enseñarnos o a nosotros y a los docentes de acá y a los estudiantes? Pues obvio, pues yo salí del colegio muy pequeña. Yo me gradué de 16 años de la universidad. Pues cuando yo empecé a hacer mi práctica tenía 21 años. Pues era muy pequeña, o sea, realmente no había terminado. Pues ahora los estudiantes del colegio salen tipo 18 o 19 años. Pues a los 21 años, pues esa pregunta uno dice, bueno, yo no vine acá pues a hablar de medicina, tampoco de las carreras que tienen los estudiantes, pero sí vengo como a acompañarlos en su proceso. Y fue una experiencia maravillosa. Fue mi primer contacto con la clínica, pero también con la psicología educativa. Entonces allá, digamos que acompañaba, hacía consulta todo el día a los estudiantes y también realizaba algunas charlas sobre asertividad, sobre toma de decisiones, donde asistían tanto estudiantes como profesores o catedráticos pues de la universidad. Fue una experiencia interesante. En ese momento que estoy en la universidad haciendo la práctica, uno llega con muchos estigmas, ¿cierto? Estigmas de con qué se va a encontrar uno, las personas que va a atender, pues también era un reto. Estudiantes realmente con unas capacidades cognitivas altísimas, pero también con unos retos personales interesantes. Recuerdo que la primera semana, y eso pues no se me olvida, cuando llego a mi consultorio, obvio, pues tenía una persona que manejaba la agenda, secretaria, pues que manejaba la agenda en cada una de las sedes. Llega y me dice, bueno, pues yo dije, no, voy a atender 1, 2, la agenda estaba llena, y empiezo yo a generar las conversaciones. Todo lo que salía de estas personas, yo decía, wow, estas herramientas para poder uno abordar a un ser humano, pues no las coge uno en la universidad, pues estudiando, las coge uno acá sentado. Ese primer día fue supremamente valioso, pero también muy retador, porque pues yo decía, lo que dice esta persona, ¿será que sí tengo algo que darle a estas personas que están sentadas acá contándome su historia? Entonces fue súper interesante como esa primera mirada. Y pues también pues me tocaron situaciones complejas donde pues no estaba preparada. Llegaron algunas personas a la consulta pues a buscar que les diera pues algún diagnóstico para poder continuar en la
universidad, pues unos años después de pronto que hacían parte de algunas bandas delincuenciales que todavía hacían parte de la universidad. Y yo decía, diagnóstico, ¿cómo? Pues porque uno sale y debe hacer pues como el diagnóstico. Y yo decía, Dios, ¿cómo salgo de esto para que tampoco pues se vea afectada mi vida después, ¿cierto? Y mi seguridad. Y eso fue los primeros días que empecé a atender. ¿Cómo te libraste del diagnóstico? Creo que ha sido lo que me ha marcado en mi vida, es cuando no estoy segura de algo, no lo hago. Y ahí pues yo decía, no, pues no tengo nada que decir, pues más allá de una persona que no quiere estudiar, pues que tiene todas las capacidades o que tiene quizás pues otros intereses diferentes pues para estar acá. Entonces no di el diagnóstico para poder acompañar lo que la persona quería en ese momento. Fueron más o menos 3 o 4 estudiantes que pasaron con ese interés y bueno, acá estoy todavía. Vamos a adelantar un poco la historia. A ella le ofrecen quedarse en la universidad para trabajar en la oficina de apoyo escolar, montarla desde cero, para que los estudiantes tuvieran otros espacios de conversación. Y cuando se gradúa, su papá le da un gran regalo. Le dice, quiero que sigas estudiando. Toma una especialización, un doctorado, un posgrado, lo que quieras. Y ella decide enfocarse en una especialización en psicología organizacional. Ay, y no les he contado, el promedio de psicología cuando se graduó fue 4.9. Quiere decir que le estaba yendo muy bien y que ese esfuerzo de 10º y 11 valió la pena. Bueno, además de eso, de estar en la Universidad Nacional trabajando, hace parte de un programa llamado el PEP, que era la Corporación de Promoción de la Excelencia. Básicamente era una iniciativa que buscaba el desarrollo de virtudes y valores a los mejores estudiantes de Antioquia, y ella estaba trabajando ahí. Pero la verdad es que parecía que le sobraba tiempo, porque también trabajaba al mismo momento en una empresa llamada BT en temas de selección, es decir, 3 roles. Como dicen coloquialmente en Colombia, tenía más puestos que un bus. Y en un momento de todo esto, recibe una llamada y le dicen, ¿por qué no te vienes a ser directora de recursos humanos de esta empresa, de Propac? Y ella, ¿qué sabía de todo esto? Todo teórico, o sea, no tenía absolutamente ni idea de con qué retos me iba a enfrentar, pero pues yo sabía que en el camino cada cosa se iba organizando. Creo que parte de lo que me ha acompañado desde pequeña ha sido como esa capacidad de que todo está ahí, que se viene dando en el camino. Y me dieron nómina, o sea, vamos a liquidar la nómina te vas a manejar la nómina, contratación, selección, todo. Y yo dije, bueno, en el camino aparecerán todas las herramientas para hacerlo. Y más cuando encuentras a alguien que cree en tus capacidades, pues no hay forma de defraudarlos, ¿no? Entonces, bueno, entré a acompañar este reto en Propac. Fue un reto maravilloso, pues digamos que todavía me encuentro a Luis Guillermo y pues agradezco la oportunidad que me abrió de hacer parte de su equipo de dirección, pero adicional pues de ser una niña de 23 años, pues entregarle, digamos, la gestión del talento humano de su organización. Y no solamente a Luis Guillermo, sino a una familia, porque ahí me encuentro con la primera familia que empiezo a acompañar en las organizaciones, que era la familia Gutiérrez. Entonces, ellos tenían 2 organizaciones, Agrofruit, pues que era una comercializadora de pulpas de fruta, y Propac, que era una cartonera. Yo estaba, digamos, acompañando esta cartonera, pero también, digamos, muy acompañada, pues, como de la familia, pues, que estaba ahí casi siempre mirando cuáles eran los pasos que se iban a dar con las personas dentro de la organización. Entonces, fue también como ese despertar de que todo se puede y que, pues, finalmente, cuando hay herramientas, cuando hay actitud, pues las cosas van saliendo adelante. Armé un equipo maravilloso, pues que también me fue acompañando en el camino, que era salud y seguridad en el trabajo. Bueno, lo vamos aprendiendo, qué era la nómina, cómo se hacían las evaluaciones de desempeño. Pues yo creo que eso se iba aprendiendo. El reto importante era aprender a conocer cómo
comunicarse al interior de la organización y cómo acompañar a esa familia que tenía unos intereses al interior de su organización y a esa cabeza de la organización que era el gerente general. Entonces ese es el paso a esa transición a una organización. Entonces termino mi especialización, sigo en Propac, en mi disfrute por el talento. Fue una escuela maravillosa y al mismo tiempo pues me daba la oportunidad pues de acompañar las licitaciones que se abrieran con ABT. De hecho, ahí viene otra historia. En ese momento se abrió una licitación con la Presidencia de la República para acompañar a las personas que trabajaban en acción social de la República. Y Juan Carlos Fajardo pues me propone ser consultora, o sea, era la consultora más pequeña, trabajaba con ABT, trabajaba en el PEP y trabajaba en Propac al mismo tiempo. Me propone, listo, me dice si acompaño esa licitación y me presento como consultora, conseguimos unos consultores más senior, yo dije, hágale. Entonces acompañé ese momento, ese reto para capacitar a las personas en el DISC, en la presidencia y en Acción Social. En ese momento vamos a una primera ronda, en esa primera ronda las acompaño y pues en la segunda también. Entonces yo dije, bueno, acá hay herramientas y también hay cómo entregar cosas también a las organizaciones, pero también a otras instituciones. Entonces fue un momento retador, pero también las oportunidades que a veces van apareciendo, que se te ponen en el camino como para decirte, bueno, estás para cosas grandes. Volvámonos al pasado. Medellín, 1938. Hay un personaje que se llama Santiago Mejía Olarte, que es un empresario con olfato para los negocios y se lanza a vender telas en plena bonanza textilera. En esa época el comercio era rudo, sin internet, sin grandes cadenas, solo intuición y trabajo duro. 20 años después, en el 58, podría uno llamarse que hubo un cambio de juego. La venta de telas pues le va bien, pero Mejía no es de los que se conforma. Ve el futuro en la distribución de productos de consumo masivo y decide diversificarse. Y aquí empieza el verdadero imperio. Corbeta, en los años 80 y 90, comienza a tener tiendas propias y conquista el mercado. Ya no solo distribuye, ahora también vende directamente. Aparecen al costo, al comprar, Catronics, cambiando la forma en que los colombianos compramos tecnología y electrodomésticos. Ya para este siglo, se comienza a expandir más allá de las tiendas. Dice un poquito, bueno, no va a seguir vendiendo productos de otros, solamente. ¿Qué pasa si yo creo mis propias marcas? Aparece AKT Motos, que es un monstruo en el mercado de motocicletas en Colombia. Cali, que son electrodomésticos de calidad, precios competitivos. Y bueno, sigue creciendo y básicamente hoy es un gigante del comercio. Con más de 80 años en el juego, Corbeta es un imperio que combina distribución, retail, marcas propias, maneja desafíos como la digitalización del comercio, la competencia feroz y el reto de seguir innovando en un mercado cada vez más exigente. Pues, ¿por qué les cuento esto? Porque Eliana se casó a los 24 años y en esa misma época la llaman de la organización Corbeta para estar en temas de talento humano. Primero con AKT, luego con Alcomprar, y así trabaja más de 12 años en temas de talento, tecnología y procesos, y vive momentos retadores. Retadores, entrar en un negocio, en unos negocios que estaban en proceso de crecimiento. O sea, cuando yo llegué a un AKT tenía 300 personas, de las cuales a los 2 años casi que esas 300 personas fueron saliendo y pues de un momento a otro ya teníamos 1000 personas, ¿cierto? Después un Fotón que eran 20 personas y fue creciendo, bueno, no, cuando entré eran 4 y eso fue creciendo al comprar Cali, pues que era un proyecto que se empezó a materializar. Entonces era cómo haces que la velocidad con la que los negocios tienen que crecer, tú puedas acompañarlos. Ahí, obvio, me abrieron las puertas para cuando yo entré, yo dije, bueno, puedo seguir haciendo otras cosas, claro, si quieres estar en una universidad dando clase, si quieres seguir con el PEP, o sea, no hubo
otro rol que pude haber hecho en otro lado, porque la verdad la concentración de tiempo para acompañar la velocidad de estas mentes, para crear negocios era completamente acelerada. Entonces, uno de los retos era acompañar esa velocidad, pues no era la velocidad de los que estábamos acá en el proceso, sino, venga, el negocio ya creció, ya se vendieron tantas motos, necesitamos la gente para poder acompañar ese proceso e ir dándole un poquito de estructura. Digamos que parte de lo que siempre he entrado a hacer a las organizaciones es como retar un poquito a la organización. Cuando yo entré me dijeron, todo está montado, vaya, mire cómo está en el costo, cómo está en distribución, Yo decía, pero son empresas diferentes, o sea, tengo una de ensambladora de motos, tengo una de retail, tengo otra, son diferentes, pues otra distribuidora de carro, pues no aplica lo mismo. Entonces, llegar a darle como estructura a los procesos fue algo también supremamente retador, porque acá en esta organización aprendí, uno no pasa del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, o sea, del 1 al 5 o del 1 al 4, y si no se hizo el 2 y el 3, no pasó nada, ¿cierto? Pero pues tienes que ir regulando en el camino que otros pasos vienen más adelante. Entonces, es siempre irse preparando para lo nuevo. Cuando uno dice, listo, esto lo saqué, no, viene otra cosa, otro reto. Entonces fue una organización que en el momento que pasé por ahí, pues la dinámica era muy acelerada para poder siempre estar en la vanguardia, acompañando, digamos, los retos de los negocios. Entonces, digamos, el entender el negocio, pero también cómo anticiparse para acompañarlos para que las cosas pasen, fue uno de los retos más grandes en ese momento. Ahí no me tocó pandemia, entonces ese es de otro lado. Una empresa cuya líder de talento humano es fuera de serie, muy probablemente es una empresa fuera de serie. En Hackers del Talento creemos en el potencial de talento humano, en buscar desarrollar esas personas fuera de serie que van a transformar sus organizaciones y América Latina. Cuando empezamos el podcast, muchas personas me escribieron preguntándome cómo ser un hacker del talento. Luego de analizar las entrevistas, identificar 35 características y profundizar sobre los retos y necesidades y futuro de las áreas del humano en América Latina, decidimos crear la Academia Hackers del Talento LATAM. Es un programa único de formación 100% online para aquella persona que quiere liderar el futuro del talento en nuestra región. Un programa donde los profesores son hackers del talento, CEOs y CHROs de compañías maravillosas con una gran experiencia. Un programa donde te conectarás con estudiantes maravillosos de todos los países de América Latina. Así que aplica ahora a la Academia Hackers del Talento LATAM. ¡Qué buen hack! ¿Cómo acompaño la velocidad? Incluso, ¿cómo voy más rápido dando estructura? Me puse a pensar un poquito sobre el negocio de Corpeta y me deja 3 hacks. 1. No te cases con un solo negocio. Lo que empezó como venta de telas terminó en un ecosistema comercial gigante. 2. El que distribuye gana. Tener control sobre la cadena de abastecimiento es una gran ventaja competitiva. Y 3. Adaptarse o morir. Pasaron de vender telas a vender motos, tecnología y hasta electrodomésticos. Entonces, uno de los puntos clave en toda esta organización es lo que yo llamo una conexión de CEO, liderazgo, talento por el crecimiento. Sí, ahí digamos que parte de lo que viví en esta experiencia fue que las negociaciones en los temas de lo que se hacía en lo humano, en lo que se iba a realizar con respecto a lo que venían las tendencias de las organizaciones, los dueños se metían en ese proceso. No solamente pues era ir a contarle al gerente qué era lo que había que hacer, sino que corrí con la fortuna de que los dueños entendían y Gloria, que fue la persona que me acompañó, confiaban en lo que se iba a poner ahí, en cuáles eran como los proyectos que podían apalancar ese crecimiento o esos retos, y luego me acompañaban para poder que los gerentes entendieran qué era lo que venía
de importancia pues para implementar en su negocio. Obvio, cada negocio tenía retos completamente diferentes, entonces en unas aplicaba una cosa, en otras no, y te encontrabas con esos que decían, no, es que yo necesito es la gente ya y no más, o sea, y uno decía, bueno, pero hay que darle otra cosita, ¿cierto? No, en los procesos de selección, antes de ingresar, nos contaban que pues las personas iban a una entrevista, si le gustaban las motos, listo, entraban. Pues se necesitaba gente para ensamblar. Pero después uno decía al gerente, no, es que hay que hacer una visita, hay que hacer una prueba, hay que hacer esto, Pues ya uno tenía que tener ese respaldo, digamos, como de los dueños, de que ellos vieran la importancia, que lo que uno hacía no era, pues, por ponerle como una arandela más al proceso, sino que cuidabas. O sea, yo creo que cada cosa que uno hace en la organización tiene que tener un propósito. Si no tiene un propósito, pues desmóntala, porque por más tendencia que sea, pues finalmente lo que va a quitar es tiempo de la gente, desgaste. Y pues si es algo que tú vas a archivar y que nunca más lo vas a volver a ver, pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, lo importante es tener esa claridad de qué es ese propósito. O sea, si vamos a capacitar, ¿en qué vamos a capacitar? Pues, ¿a qué vamos a habilitar a las personas? Si vamos a traer a las personas, pues, ¿a quiénes necesitamos para cuidar la organización, para que crezca como queremos? Entonces, yo creo que ahí fue donde se empezó como a generar esa apertura, y para mí el apalancador más grande fue el acompañamiento de la familia y de los líderes que tenían, digamos, en ese momento, pues que eran Gloria y Alina, que eran los que me acompañaban ahí a remar en esas aguas a veces turbulentas de cada uno de los negocios, porque obvio cada gerente quiere hacer su propio plan y su propio sistema. ¿Cuál fue la situación más compleja? ¿Cómo olvidarla? Pues yo creo que parte de la transición en Corveta para implementar un ERP de talento humano fue una de mis conversaciones más difíciles y adicional pues retadoras, porque pues fueron, desde que yo ingresé a la compañía, pues se hablaba de mirar una herramienta que posibilitara manejar todas estas organizaciones en un ERP integrado, pero pues yo creo que para que todo proyecto salga, pues se necesita voluntad política, y voluntad política de los dueños, pero también de los negocios. Entonces era recoger, sentarse con cada negocio, que entendiera qué bondades le llevaba o no, pues tener estos cambios, migraciones de la nómina, de la forma como miramos el empleado. Fue un reto muy grande. Eso me llevó más o menos 5 años. Te digo que armamos un grupo súper interesante, donde pues vimos todas las herramientas que había en el mercado. Te digo que tuve la posibilidad de ir a Boston a mirar las herramientas que nos ofrecían. Me fui para San Francisco a mirar Oracle que nos ofrecía. Con SAP me fui para Las Vegas. Vimos todas las herramientas que había acá en el mercado también nacional. Al final, pues la que mandaba en ese momento la tendencia y la parada en todo lo que necesitábamos para poder dar ese paso era SAP. Y pues obvio en la empresa nunca se había hablado de SAP, o sea, era PeopleSoft y Oracle, ¿cierto? En algunas cosas que yo decía, Dios mío, ¿cómo hago para que la compañía pues cambie este chip? Y adicional que había ya varios programas de SAP que eran en la nube. Entonces, ¿cómo les explico qué cosas en la nube? Y pues que no es HCM, que es como lo venimos manejando con servidores, sino que era en la nube. Entonces fue un reto grandísimo poder llevar a tomar esa decisión. Recuerdo un día que yo iba a tirar la toalla, literal, cuando hicimos todo este recorrido. Al final, bueno, pues la empresa como tiene Oracle y pues hagamos una integración y eso es más rápido, pero y todo lo que hicimos, pues realmente nos muestra que la mejor herramienta era otra. Entonces yo dije, no,
pues ahí me llevaron a varias comités, a varias juntas y pues al final pues tomamos la decisión de irnos en ese momento por SAP, para bien o para mal, no sé, pues todavía sé que la organización continúa con la herramienta, pero más allá de la herramienta, porque si me preguntas en este momento si lo haría o no con SAP, quizás te diría que no, ¿sí? Es cómo darle la vuelta a lo que siempre ha funcionado, a poder generar, digamos, otra mirada e implementar otro tipo de cosas. Para mí eso fue grandísimo, adicional que me tocó pelearla también con mis pares, o sea, con las personas que trabajaban en otras organizaciones manejando los temas de talento humano, donde pues no les hacía mucho sentido porque pues igual lo que había funcionaba, ¿cierto? Pero funcionaba para ahora, pero yo visualizaba el futuro, o sea, qué es lo que necesita esta compañía pues en los momentos de crecimiento para poder llegar a donde tiene que llegar más adelante. Entonces, creo que romper ese esquema y ir a poner esa posición, creo que ahí se abrieron otras conversaciones y ya hay implementación de SAP en otros negocios, en otros procesos, sé que ya pues lo hacen en la nube, pero hacer esa ruptura de lo que había en el pasado, el retrovisor que siempre nos dice, no, es que si esto funciona, pues para qué cambiar, a abrir un panorama de futuro, de pues qué es lo que vamos a necesitar. Total. Entonces, para mí eso fue un hito importante y creo que también apalancó la organización en unas conversaciones diferentes en los temas de talento humano, ya más a nivel de organización completa. La voluntad política en las empresas es un tema clave si uno quiere que pasen las cosas. Hablemos de talento y hablemos de negocio. Negocios, yo creo que no se pueden separar, ¿sí? Pero cuando hablo de talento es la operación de la gestión humana en sí, de un día a día en una organización. Creo que no es lo que más me apasiona. Me apasiona ver cómo funciona y haciendo que las cosas pasen al interior de la organización. Me apasiona más estando en los comités de dirección, en las juntas, en los comités de presidencia, entendiendo para dónde va el negocio y desde mi visión, desde lo humano, cómo apalancar para que las cosas pasen. Esa es como mi visión de negocio. Creo que no es el que no me guste, claro, pues llevo toda mi vida acompañando a las organizaciones en los temas de talento humano, pero es cómo acompaño que las cosas pasen al interior desde otra posición, desde una visión de negocio, pero desde lo humano. Eso es como y parte de otra, después de Corbeta vino otra. Ahí pues también tomé una decisión de renunciar y entro a otra organización también muy linda, acompañar otra familia en este viaje, un viaje de 5 años a los Vázquez, también en múltiples organizaciones, pues algunas ensambladoras, otras de metalmecánica, financieras, y ahí aprendí algo y que lo decían mucho y también se vivía, que era humanizar la manera de hacer dinero. Y creo que pues me llevo eso de esta organización, donde realmente los líderes de las organizaciones pues son los propios vicepresidentes de gestión humana, humanizando la manera de hacer dinero. Lo que pasa es que no todos tenemos ese chip y ahí es donde realmente está la magia. Humanizar la manera de hacer dinero es cómo desde lo humano apalancas los resultados del negocio y cómo se generan esos resultados y pues se ven reflejados en la rentabilidad de la compañía, ¿cierto? Entonces es cómo hago desde la visión humana para poder acompañar a estos líderes a que las cosas pasen. Eso
digamos que parte de este reto en esta organización fue importante para acompañar ese reto, digamos, también de ruptura, ahí sí tocó pandemia, donde hay que hacerlo diferente y cómo lo hacemos, porque ni las máquinas, porque no podíamos ir a los lugares de trabajo, ni en la organización, ni desde una oficina se iban a lograr los objetivos. Ahí, cómo le pones y tocas esos corazones para poder que se movilicen a seguir acompañándote a ti en el reto que como dueño, como presidente tienes en esa organización. Ese es parte como de esos aprendizajes adicionales que me llevo en esta otra experiencia que también me pareció una buena navegada. Siguiendo con la historia, ¿cuáles son esos indicadores clave que vivió en Auteco? El indicador en la empresa no, pero sí lo preguntaba en las entrevistas para las personas que, digamos, ciertas posiciones de liderazgo iban a asumir en algunos de los negocios. Pues creo que, y todavía lo sigo preguntando, esas preguntas cliché, pero que ayudan como a mirar con hechos, porque pues es fácil uno decir hice esto, pero bueno, ¿cuáles son las personas y dónde están esas personas a las que has acompañado? Porque pues no solo acompañamos a las personas de las organizaciones, pues los que tienen hijos, también acompañamos los hijos y pues es una tarea de acompañar el desarrollo pues independiente del lugar pues donde esté. Entonces creo que apalancar ese desarrollo al interior de la organización sí lo percibí en esta última experiencia. Creo que pues profesionales grandes ahí, muchísimos para liderar otras organizaciones a futuro. Y en esta situación, en lo que sigue, ¿qué la marcó? En esta experiencia en Auteco, digamos que tuve la posibilidad de acompañar la salida de una marca grande, el cambio de Bajaj a TBS, y eso implicaba que antes se vendían 22.000 motos aproximadamente a una marca que máximo vendía 2.500 motos, 2.400, si no estoy mal. Eso implicaba pues hacer un recorte. Y parte de lo que de los indicadores y de lo que la familia me propuso en ese momento fue: Eli, ¿cómo nos acompañas para poder que pues, el ambiente de trabajo no se vea afectado, la cultura no se vea afectada, pero que las personas transiten este cambio? Porque pues si finalmente si seguimos así, pues no vamos a sobrevivir. Y fue un trabajo en equipo hermoso, pues ahí lograr, digamos, bajar el headcount que teníamos en ese momento para poder acompañar, pues no con lo que recibíamos la marca, sino pues la proyección de lo que se iba a vender, pero fue, digamos, una salida muy grande de personas, que es la primera vez en mi vida que, y te lo puede contar las personas que tuvieron esas conversaciones, en esas negociaciones, que las personas salían agradecidas, o sea, agradecidas en el momento de decirle, ya no va más por esto y esto, de ahí solo salía agradecimientos por la casa que compraron, por la moto que tienen, que es parte de los ingresos de su familia, del carro, del estudio de sus hijos, o sea, solo agradecimientos. Creo que fue un proceso muy lindo porque pues las personas realmente sintieron que acompañaron una organización mucho tiempo, pero que también llegaba un momento en el que pues había que tomar una decisión, pero estaba lo humano. O sea, pues finalmente esto es lo que hay que acordar. Si no paramos acá, pues no hay empresa más adelante, pero se hizo de una manera muy, muy bonita, donde cada persona salió supremamente agradecida y pues la satisfacción ahí más grande era, pues, uno, la cultura en ese momento se siguió trabajando en ella, invirtiendo en la cultura. Las personas que quedaron, pues, en ese negocio específicamente, cómo nos juntamos para que esto salga adelante. Y los que se fueron,
pues se fueron agradecidos, más allá de resentidos o que se nos haya devuelto en ese momento algún proceso legal en contra de la compañía, fue ninguno. Entonces fue muy bonito porque finalmente la única intervención fue los actos que se hicieron en el pasado con estas personas que estuvieron ahí trabajando muchos años y las conversaciones que se tuvieron en el momento para dar la noticia, que también es un momento de mucha valentía, que así en el pasado hayas hecho muchas cosas, pero no tomas ese momento pues de humano a humano, pues finalmente los resultados pueden ser diferentes. Se logró reubicar gente en otras organizaciones diferentes al grupo de empresas, se logró reubicar personas en otras organizaciones que estaban naciendo en ese momento en la organización, pues otra ensambladora. Creo que fue un trabajo interesante, solo al final nos quedaba como un ingeniero para reubicar, y se reubicó en una de las empresas, digamos, también del sector. Entonces fue un proceso muy, muy interesante y pues las personas ya que por sus resultados pues no se iban a tener en cuenta, pues ya se tuvo las conversaciones poderosas pues que llevábamos en ese momento. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Y luego viene una decisión valiente. Asumir la gerencia de Celerix, trabajar con uno de los dueños. Y después de eso decide emprender y liderar una empresa. Pero después de oír a Liana, después de toda esta gran historia, quiero que te quedes con un gran hack y que reflexiones sobre las conversaciones valientes de talento en los espacios estratégicos del negocio, sobre esas discusiones críticas que transforman o no la organización. ¿Qué preguntas a veces no se hacen o qué información no les gusta escuchar, que nadie es capaz de decírselos en el día a día y que hay algunas personas que tienen la valentía de ponerlo sobre la mesa, ¿cierto? Y creo que parte de lo que en mi trayecto profesional he tenido es que mis conversaciones siempre han sido abiertas desde el respeto, pero siempre cuando pongo algo sobre la mesa, pues lo pongo también como para que el otro también se haga algunas preguntas o quizás pues como que le haga sentido para seguir transitando otros caminos. Pues yo soy una convencida de que el mundo está lleno de posibilidades, entonces a veces se encuentra uno pues en estos roles con personas que pues solo ven una opción y si esa opción no es, no hay más. Entonces como abrir panoramas donde ya solamente como con la semilla de que hay otras opciones se pueden abrir, ellos la llenan de posibilidades. Entonces es como eso, ¿no? Y a veces eso está más en ello, en el ser, pues no tanto en el ego que nos ha acompañado toda la vida a todos, sino como, bueno, en esa vulnerabilidad de la que hablabas al inicio, de esas cosas que no nos salieron tan bien, donde dimos la vuelta. Pues yo, como te digo, yo cumplí un guión
Yo estudié, hice mi universidad, me especialicé, me casé, tuve mi hijo, mis trabajos, y cuando uno llega a un momento y dice en qué estoy y qué he perdido también en el camino, porque pues en ese mundo de cumplir ese guión, también uno pierde muchas cosas en el camino. Entonces mostrar eso también es interesante, porque hay personas que todavía no han visualizado dónde van a terminar. O sea, un éxito en el tema laboral también a veces es un fracaso en tu área personal, familiar. Pero ese fracaso en tu parte personal pues también te ayuda a replantearte temas en la parte personal. Entonces, como no desde el equilibrio, porque pues realmente es difícil, porque finalmente siempre hay una dimensión en la que uno pues le apalanca más, pero sí desde el propósito que tú tienes en este mundo, en esta vida, dónde estás poniendo la atención, pues, y dónde estás poniendo la energía para poder realmente cumplir con el sentido de lo que nos tiene acá, que después que uno llegue a la meta donde tú te propusiste llegar, pues no digas, uy, llegué, pero, ajá, ¿y qué sigue? O ¿dónde estaba la emoción? Y parte de lo que en algún momento, y ya grande, mi papá nos dice, ay, ¿ustedes por qué trabajan tanto? Pues también el hijo es importante, compartir en familia es importante. Yo decía, uy, y tú no me dijiste que me tenía que esforzar y uno no tenía que hacer esto. Y me dijo, pero pues, o sea, era para que ustedes cogieran un hábito, pero pues creo que nos lo tomamos a veces muy a pecho y yo creo que hay que soltar. A veces yo creo que el compromiso es con uno. Y yo decía, papi, o sea, nos hubiera dicho esto antes. O sea, todo tiene su propósito. Y lo agradezco porque pues parte de lo que soy en este momento se lo debo a mis padres y a mi hermana. También es, bueno, y que cuando uno mire atrás pues diga, wow, lo he pasado bien, ha sido divertido o ha sido una bolsa vacía, ¿cierto? Llena de experiencias, pero que al final pues ya uno no termina agotado. Entonces, parte de esas conversaciones y de cuando te digo de ser esa maestra espiritual de las organizaciones, pues es más cómo nos conectamos con ese propósito, con ese ser, y cuáles son esas conversaciones que tengo que tener conmigo mismo para poder ponerme delante de mí, pero también al servicio de otros. Ahora, un par de hacks. Es que la felicidad es el camino, no la meta. La adrenalina está en el camino. Entonces, es bueno tener dónde llegar, claro, pues soy una persona supremamente visionaria, pero allá no está la adrenalina, la sensación, esa dopamina, la serotonina, la norepinefrina y todas las ninas que le quieras meter, está en ese transitar. Entonces, ojalá que el transitar para las otras personas y para uno sea el mejor, porque es el legado que uno deja en este mundo en el que estamos. ¿Y qué consejo le doy a las personas y a muchos profesionales que están en ese camino de encontrar realmente? O sea, a veces yo creo que cuando estamos pequeños nos dicen, no, tú tienes que llegar a ser el gerente de una organización, tienes que llegar a ser el vicepresidente de tal organización. Yo creo que ahora es como conectarte con qué vibro, o sea, no perder la autenticidad. Yo creo que cuando uno no pierde la autenticidad con la que uno viene, con los talentos que uno viene, no importa que el papá esté de acuerdo, que la mamá no esté de acuerdo, creo que es con qué vienes, a qué viniste, sin cumplir el propósito de otros, el sueño de otros. Eso hace la diferencia, porque finalmente, al final vas a llegar donde tienes que llegar, pero viviéndolo con autenticidad y pues finalmente cumpliendo con su propio propósito. Entonces es vivir con autenticidad y disfrutarse el camino. Es muy corto, entonces que cada paso tenga sentido. Es como mi mensaje. La energía de Liana es contagiosa y ella nos deja varios hacks. El primero, ¿cómo humanizamos la manera de hacer dinero? 2. Demos las conversaciones valientes de talento
en los espacios más estratégicos de las empresas. Y por último, ¿cómo está tu conexión CEO, liderazgo, talento, crecimiento? Para saber en qué tipo de empresa estás y llegarás a desarrollarte. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.